Bienvenidos al estudio bíblico de la Iglesia Bautista Más Vida y el podcast con Paz. Estamos haciendo un estudio de 1 de Corintios y hoy estamos en capítulo número 9. Hemos hablado en la semana pasada sobre la libertad en Cristo y cómo el comportamiento del cristiano para no ser tropieza a otro hermano, no dar mal testimonio a los demás. Hemos hablado de que si eres miembro de la iglesia, pero no vas regularmente, estás diciendo a los nuevos en la fe que está bien servir al Señor de medias. Si no es así, es mal testimonio, mal ejemplo. Tenemos que dar buen ejemplo a los nuevos creyentes en la fe. La iglesia, obviamente, siempre quiere estar involucrado en compartiendo el evangelio, discipulando a los nuevos y ayudándoles a crecer en la fe. Y parte del proceso no es solamente el estudio, es el discipulado, es asistir a los cultos, pero es dar un ejemplo para ellos, para seguir. La pregunta que tenemos que contestar es qué ejemplo estamos dando a los demás con nuestro comportamiento, con nuestro estilo de vida y con cómo estamos haciendo las cosas. Queremos dar buen ejemplo a los demás. Ahora, en capítulo 9 es un cambio. Pablo está aquí hablando de otro tema. Pablo ha plantado esta iglesia y ahora está hablando de su salario, ¿vale? Entonces está diciendo Pablo a la iglesia que él tiene el derecho de recibir un salario de la iglesia, de ganar dinero de la iglesia. Él es misionero y tiene sus ingresos del otro lado. En este momento, la iglesia no está pagando a Pablo, su pastor. Pablo tiene ingresos del otro lado. Es un trabajador, está trabajando con sus manos para ganar dinero y mantenerse. Y también ha recibido ofrendas de otras iglesias para mantenerse. Evidentemente había una acusación o discusión en la iglesia acerca de la situación con su pastor. ¿Cómo vive el pastor? ¿Y por qué otras iglesias, los otros apóstoles, estaban viviendo o dedicando, mejor decir, 100% de su tiempo al ministerio? No estaban trabajando como en Hechos capítulo 6, diciendo por qué vamos a servir mesas en vez de estar en la palabra, discipulando, predicando, evangelizando y todo aquello. Y aquí Pablo quiere tocar el tema y explicar a su iglesia esto. Entonces vamos a estudiar este capítulo y entrar en un tema demasiado delicado. Es un tema controversial y no necesario, ¿vale? Es muy sencillo y bíblico. Vamos a, como siempre, mantener el enfoque en lo que la Biblia quiere decir, ¿vale? 1 de Corintios capítulo 9, versículo 1, que dice: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús, al Señor nuestro. Paramos. Para ser apóstol, un requisito es que habéis visto a Jesús con tus propios ojos, ¿vale? Jesús sí mismo nombró los apóstoles. Por lo tanto, fue necesario ver a Jesús con tus propios ojos y Él tendría que nombrarte apóstol. Si uno dice que Él es apóstol hoy en día, tú tienes que responder y preguntarle: ¿en serio? ¿Cuál de los 12? Porque solo hay 12 apóstoles. Significa enviado. Por lo tanto, hay confusión. Hay misioneros, yo soy un misionero, yo soy enviado. Tengo una iglesia enviadora que me ha enviado, ¿vale? Y por lo tanto,
la iglesia me ha enviado a otro sitio para plantar iglesias. Ahora, lo siento, este reloj sigue hablando, cállate. Muy bien. Yo tengo una iglesia enviadora. La iglesia me ha confirmado. Han visto en mí fidelidad con las cosas del Señor, que no solamente fue palabras, pero hechos, para probar la llamada que tengo. Cualquier persona puede decir, yo soy misionero, yo soy pastor, yo sé que, pero si hay pruebas que el Señor bendice y que eres fiel y que tomas muy en serio el asunto, es muy, muy, muy importante el asunto de dirigir el pueblo de Dios, ser un pastor, misionero, trabajar en el ministerio. Entonces, todo decir, Pablo dice, yo soy apóstol porque he visto al Señor Jesucristo. Versículo 1. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor, que Pablo ha plantado la iglesia. ¿Recuerdas? Eso es la obra del misionero. Plantando, abriendo iglesias. Hay misioneros que dicen, es que vamos a Marruecos y vamos a cuidar a los gatos y los perros y esas tonterías. Eso es algo del gobierno, eso es asunto de la sociedad. Eso no es misiones. Misiones es predicar el evangelio, bautizando a la gente, discipulándoles, plantando iglesias, abriendo iglesias, enseñando la iglesia, qué significa ser una iglesia. En los pasos hemos plantado aquí Iglesia Bautista Más Vida y luego hemos trabajado muchísimo con los miembros para enseñarles qué significa ser miembro de la iglesia, qué es la iglesia y todo asunto. Y Dios ha enviado otros creyentes fieles y fuertes para ayudarnos en la obra de discipular y preparar a la gente, de crecer en la fe y entender qué es una iglesia, qué significa la vida cristiana. Por eso hemos enfatizado tanto la membresía, la iglesia, participar, todo esto es la obra del Señor, ¿vale? Bueno, versículo 2 dice, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Es decir, Dios llama a unos al ministerio. Y cuando Dios te llama, Dios te va a bendecir o Dios bendice la obra. Entonces, algunos no tienen la llamada del Señor y no tienen el sello del Señor. No hay bendición, no hay fruto, porque ellos no entienden bien el asunto y deberían regresar y ser cristianos fieles en su iglesia local. Pero si no hay fruto, eso es señal que a lo mejor no hay llamada. Por eso dice Pablo, versículo 3, contra lo que me acusan, esta es mi defensa. Entonces, la acusación es que Pablo es una rata, que solo quiere robar y engañar a la gente. El mismo argumento que muchos quieren usar hoy en día, que la iglesia solo piden ofrendas, y roban a la gente, manipulan a la gente. Lamentablemente, en algunos casos es verdad, pero no quiere decir que no es bíblico y correcto dar al Señor. Escúchame, tú no estás dando a una iglesia, no es una ofrenda para el pastor o para los líderes en la iglesia o los misioneros, es una ofrenda para el Señor. Y si la iglesia mal administra el dinero, ellos tienen que dar cuentas al Señor. Pero tú no pierdes la bendición porque tú has obedecido al Señor y tú has dado al Señor. Eso es entre tú y el Señor, ¿ok? Luego, la iglesia tiene que cuidar bien cómo usa la iglesia el dinero.
Pero la acusación en aquel tiempo es que Pablo es un ladrón, quiere engañar a la gente, y Pablo está aquí poniendo su defensa. Entonces, vamos a ver la defensa de Pablo contra los argumentos, y es interesante leerlo, estudiarlo, porque escuchamos lo mismo, que no, la iglesia siempre solo quiere pedir dinero y ofrendas y ayudas y siempre quiere engañar a la gente. Es lo que muchos piensan, pero lamentablemente algunas iglesias, claro, han engañado a la gente o viven con riqueza. Pero la idea es esto: Pablo está respondiendo a las acusaciones muy feas en contra de él. Vamos a ver su defensa. Estamos en versículo 4. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Pablo está diciendo aquí, yo tengo el derecho de recibir un salario de la iglesia, un sueldo de la iglesia, aunque en el momento no quiero recibir un sueldo, pero tengo el derecho de tener uno. Por lo menos yo tengo ingresos de otro lado. Tengo iglesias apoyándome y estoy trabajando con mis manos para generar dinero y pagar mis cosas. No quiero ser una carga con la iglesia, pero tengo el derecho para recibir un sueldo. El número 1. Versículo 5. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. ¡Qué versículo más interesante! Vamos a ver. Mira lo que dice. Dice aquí, número 1, Pablo no tiene esposa, pero dice, estoy totalmente en mi derecho de tener una esposa si eso fue la voluntad de Dios. En mi caso, no es la voluntad de Dios, yo he dedicado mi vida 100% al Señor y el ministerio. Pero esa es la excepción. Obviamente, si todos los cristianos cogen este testimonio, no vamos a tener hijos. Pero la idea es, tú sigues la voluntad de Dios. A algunas personas Dios llama de apartarse y servir al Señor 100%. La gran mayoría, la voluntad de Dios es casarte y tener familia y servir al Señor criando hijos para la gloria de Dios. Pero Pablo está diciendo, es mi derecho, si quiero, tener una esposa y que también la iglesia mantiene la familia, ¿vale? Vamos a seguir. Otra cosa que dice, los otros apóstoles todos tienen esposas y familias. Entonces, esta idea que el pastor no puede casarse y tiene que vivir solo, no es bíblico. Eso es una invención de la Iglesia Católica. No es bíblico para nada. Aquí Pablo dice muy claro que el pastor tiene el derecho de casarse y tener una familia. Los otros apóstoles, los padres del Nuevo Testamento, los líderes de la iglesia primitiva, todos tenían esposas. Pues ya está claro. Muy bien. Versículo 6. O solo yo y Barnabé no tenemos derecho de no trabajar. Ellos también, que dice el versículo, ellos también vivieron con las ofrendas de la iglesia. La iglesia mantuvieron estas familias. Esas familias vivieron con el sueldo de la iglesia para dedicar todo su tiempo al ministerio de estudios, discipulados, ministerios, enseñanzas, predicaciones, evangelización, visitándoles en el hospital, lo que sea, para no estar 10 horas al día con transporte o 12 horas al día incluyendo el tiempo de transporte en el trabajo y tener solo un pelín de tiempo para dedicar a la obra
y la iglesia y los hermanos. Eso es decir, dedicaron todo su tiempo a la iglesia y al Señor, gracias a la misma iglesia que tenían que mantenerles con las ofrendas de la iglesia. Y Pablo diciendo que es 100% mi derecho practicar y hacer esto. Aunque en mi caso, y en el caso de Bernabé, nosotros estamos en otro plan por el momento. ¿Recuerdas? Pablo, yo no tengo aquí escrito los versículos, pongo aquí en el comentario luego del estudio, si quieres leer, está en mis notas del estudio, donde Pablo recibió ofrendas de otras iglesias más establecidas, donde los hermanos han crecido de tener esta convicción de diezmar y dar ofrendas misioneras a otras personas. Entonces aquí es como un poco vergonzoso que Pablo tiene que recibir ofrendas de otras iglesias y su propia iglesia no está ayudándole en esta manera. Aunque Pablo, repito, Pablo dice en este momento, no quiero recibir un sueldo, porque en la ciudad es un concepto nuevo y me van a acusar de robar la gente, pero llega el momento cuando la iglesia tiene que mantener un pastor. Yo voy a plantar la iglesia, trabajar con ella hasta que crezca y puede mantener su propio pastor y la familia. Entonces eso es un reto, es una meta para la iglesia. Hoy en día sigue las acusaciones. Tú predicas y enseñas el diezmo y vienen los ataques. Algunos me han acusado de predicar y enseñar prosperidad y que nuestra iglesia predica y enseña prosperidad. Déjame decir con claridad que yo no creo nada en el evangelio de prosperidad. Yo creo que Jesús nos llama a dejar todo y seguir a Él. Yo creo que Jesús dice, tienes que estar dispuesto a perder todo para seguir a mí. He dicho muchas veces, el precio de seguir a Cristo es dejar todo. Yo no creo en esas tonterías de que tú das al Señor y Él te va a prosperar. Yo creo que Dios va a proveer. Yo creo que Dios va a cuidar. Yo creo que Dios me va a mantener. Pero prosperar y tener un Ferrari y declarar que Dios me da riquezas, yo no creo en esto. Y jamás, en ninguna ocasión, nuestra iglesia ha predicado o enseñado esto. Si alguien ha entendido esto, es por su propia culpa de no entender bien el estudio. Pero nunca hemos hablado o nunca hemos enseñado que Dios va a prosperarte con riqueza. No, Dios te llama a sufrir. Dios te llama a sufrir por su causa, que en este mundo no es riqueza y lujo, es seguir a Él, aunque estamos contra el corriente. Entonces, ya espero que con esto no hay más acusaciones que yo estoy predicando prosperidad. No, yo predico que Jesús te llama a dejar todo y seguir a Él. El diezmo es parte de la obediencia al Señor. Lo más probable es que la gente no quiere escuchar esta enseñanza porque no quieren diezmar. Ellos quieren tomar versículos fuera de su contexto y dar propinas al Señor. Entonces, eso es más probable la razón. Ellos no quieren obedecer al Señor, prefieren dar propinas al Señor y coger el versículo del Nuevo Testamento y decir, no, es lo que Dios pone en tu corazón. No es nada bíblico. La Biblia no enseña que tú das lo que tienes en tu corazón y dar unas propinas al Señor. No es bíblico hacer esto. Y nuestra iglesia jamás ha enseñado esto. Vale, pues ya seguimos. Versículo 7, mire la defensa de Pablo, el argumento de Pablo. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Un soldado
tiene que recibir un sueldo porque el soldado que protege el país tiene que dejar el trabajo y apartarse para el ejército de entrenar y estar involucrado con todo esto, este rol. Y obviamente el país paga el soldado para proteger su país, ¿vale? Es normal que el Estado va a cuidar a él por su trabajo. Luego dice, ¿quién planta viña y no come de su fruto? Obviamente el quien cuida y el quien planta y la viña, obviamente tiene que participar en el fruto de la viña. Luego dice, o quien apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño, también el pastor que cuida las ovejas y no puede disfrutar leche de cabra o leche de oveja, es que es absurdo. O el queso de oveja. No, entonces eso es el argumento que Pablo está usando. Si esos pastores están trabajando en el ministerio, enseñando, predicando, discipulando, orando con la gente, visitándoles, trabajando con la iglesia, con programas y así y por aquí, si están trabajando, pues merecen recibir un sueldo, ¿vale? Entonces, ¿por qué en la ley de, versículo 9, por qué en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla? ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Qué curioso este versículo. Yo no tengo tiempo aquí para entrar en esto. Es algo que voy a enseñar en el seminario. Pero son leyes, son normas en cómo interpretar la Biblia. La Biblia, una norma en cómo interpretar la Biblia es esto. Toda la ley sigue en vigor hasta cuando la Biblia por sí misma lo cambia o lo modifica o lo cancela. ¿Estáis conmigo? Por ejemplo, la ley ceremonial, la Biblia ha cancelado. Todo el libro de Hebreos trata con esto, que ya el sacrificio perfecto ha sido ofrecido a Dios y no es necesario traer sacrificio a la iglesia por el perdón de pecados, porque el sacrificio perfecto de Jesús fue suficiente ahora y para siempre. Entonces ha cancelado toda la ley ceremonial. Obviamente la ley moral sigue en vigor. La ley que decía no puedes matar, pues sigue en vigor, no puedes robar. Pues obviamente la Biblia en el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, no ha dicho, ¿sabes qué? Ahora si quieres robar, pues adelante. Si quieres mentir, adelante. Si quieres defraudar, adelante, porque estáis bajo la gracia. No es lo que dice. El argumento contra el diezmo es que dicen, es que en el Nuevo Testamento no habla del diezmo. Entonces, bueno, a lo mejor quiere decir que lo que Dios pone en tu corazón, tú lo das. El hecho que el diezmo no está en el Nuevo Testamento explícitamente nos dice que sigue en vigor del Antiguo Testamento. Dios no ha cancelado, no ha modificado, ni ha cambiado, o cancelado o modificado. Sigue en vigor el principio del diezmo. ¿Vale? Pablo nos enseña algo. La ley que Dios sí ha cancelado todavía nos ayuda porque lleva un principio. La ley fue para Israel, es la ley ceremonial, y luego la ley que fue para el país, el pueblo de Israel, ¿vale? Cómo vivieron. Eso es una norma, una ley de Dios, por ejemplo,
No podrías cubrir la boca del buey y no alimentarle. Si está trabajando para ti, pues tienes que alimentarle. No puedes abusar el animal. El argumento de Pablo es si tú tienes que tratar con respeto y cuidar bien tus animales, pues mucho más una persona y mucho más tu propio pastor o misionero en tu iglesia. Él merece un sueldo porque está trabajando. Si tú trabajas, tienes la expectativa que vas a recibir algo. Pero a veces en la iglesia dejan que el pastor hace todo el trabajo y organiza las cosas y está trabajando, pero no merece un sueldo. Eso está mal, esta mentalidad. Entonces, Pablo está estableciendo un argumento interesante, cómo usar la ley que no está en vigor, que lleva un principio. Por ejemplo, en el libro de Éxodo, no, de Deuteronomio, no, sí, eh, otra ley para Israel es que tenían que poner en el techo un muro alrededor la casa. He hablado de eso en unos sermones. Por ley, tenían que poner en el techo. La Biblia dice cuando construyes una casa, creo que es Deuteronomio 25, cuando construyes una casa, tienes que poner un muro en el techo. ¿Por qué? Para proteger a tus hijos, porque usaron el techo como terraza. Tenían unas escaleras para llegar al techo y usaron el techo como terraza. Y la Biblia dice, tienes que proteger a tus hijos o también los mayores poniendo un muro alrededor para que no caigan, para que no pueden caer y morir o dañarse, ¿vale? El principio, que obviamente esa ley no sigue en vigor. Si tú construyes una casa, no es obligatorio como cristiano poner un muro en el techo de tu casa. Pero lleva para nosotros un principio. ¿Y qué es el principio? Proteger tu casa, poner límites, poner fronteras, poner paredes y dices líneas, esa es la palabra, no, pones líneas. Proteger, el padre, el líder espiritual debe poner límites en su casa, proteger tu casa, ¿vale? Eso es el principio, es muy sencillo. Pues Pablo está estableciéndose, si tú tienes que, por ley, proteger el animal, porque el animal trabaja para ti, tú tienes que, obviamente, proteger y cuidar el pastor de tu iglesia también. Bueno, ese es el principio. Ahora, ¿cómo puede una iglesia mantener un pastor? ¿Cómo? Pues, obviamente, cuando los miembros están diezmando, que cogen su sueldo, sus ganancias, y dicen 10% aparto para el Señor. La Biblia habla de las primicias, no los últimos, las sobras. Primicias, no las sobras. Muchos cristianos piensan, cuando reciben su sueldo, a principios del mes, o el último día del mes, o cuando tú recibes tu sueldo, los 5 minutos cuando tu cuenta está un poco gorda, ¿vale? Los 10 minutos cuando hay dinero en la cuenta. Y la primera cosa que pensamos es, alquiler, hipoteca, comida, coche, gasolina, transporte, bono de transporte, esto de no sé qué, por aquí, por allá, cumpleaños, regalos, ping, boom, bang. Y voy a ver si al final sobra
alguna cosa extra, pues lo voy a dar al Señor. Eso, lo siento, es vergonzoso. Yo tengo yo tengo que decir la verdad. Es vergonzoso que el Señor, después de todo lo que ha hecho para nosotros, le tratamos así. La Biblia habla de las primicias, que cuando recibo mi sueldo, gracias al Señor, que me ha dado la salud, el trabajo, vino de Él, la sabiduría, la inteligencia en cómo hacer mi trabajo, todo es gracias a Dios. Yo tengo que recibir mi sueldo y primero separar 10% y decir, Señor, mira, eso es para ti. Dios va a bendecir esta actitud, este acto de ofrendar o diezmar. Muchos dicen cuando predico esto, es que la Biblia no enseña el diezmo. Ponen sus argumentos y sus cosas, pero mira, tú sabes en tu corazón que Dios nos llama a ser generosos y a ofrendar como glorifica a Dios. Y ser codo y dar unas propinas al Señor no es ser generoso, ¿vale? La iglesia puede mantener un pastor cuando todos están dando correctamente, bíblicamente al Señor. Van conmigo a Malaquías capítulo número 3 y rápidamente terminamos con esto. Bueno, al final del capítulo Pablo dice que, oye, yo no quiero ser tropieza. Entonces yo en ese momento no recibo un sueldo de la iglesia, pero llega el momento cuando la iglesia tiene que mantener un pastor. Yo tengo otra situación y yo no quiero recibir un sueldo, aunque es mi derecho a hacerlo, yo prefiero dar. Y en mi caso yo también prefiero dar. Gracias a Dios que yo puedo ayudar. Eso es mi corazón, eso es mi gozo en ayudar. Pero por lo tanto Pablo está diciendo, oye, es mi gran gozo y mi corazón es de dar a otros. Malaquías ahora dice en capítulo 3 y versículo 6 dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis... dame un segundo here. Ok. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación, todo me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto. Eso es un parte bien curioso. Dios dice, me habéis robado, porque no habéis ofrendado a la casa. Y cuando hay ofrendas, hay sostén para pagar todo lo necesario. La luz, el pastor, la familia y ayudar a la comunidad. A muchas veces queremos ayudar y hacer cosas, pero no estamos fieles dando a Dios. ¿Cómo podemos estar dando a los demás? Tenemos que primero empezar a ser bíblicos y fieles con lo que el Señor nos ha dado. Luego dice el Señor, traed todos los diezmos a la iglesia, en este caso, haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto. Dios te invita a probarle en esto y dice, Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos
y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dios te va a cuidar, Dios te va a bendecir, ¿vale? Es una prueba. He dicho hoy a alguien, no importa si eres multimillonario, Dios te va a probar. Siempre tenemos que pasar la prueba con el Señor. Él te va a proveer si tú confías en Él o no. Y Él te llama a confiar en Él, incluso con el dinero. El problema es que muchos cristianos dicen, puedes tocar mi tiempo, puedes tocar uno de mis hábitos que tengo que cambiar, que la Biblia dice que no está bien, muy bien, pero no tocas mi dinero. Es una área bien protegido. Y dices, tú puedes predicar fuerte contra cualquier cosa, pero no tocas mi dinero. El problema con este dicho es que no es tu dinero, todo pertenece al Señor. Es un acto de fe de coger 10% primero y dar al Señor y confiar que Él te va a bendecir a llegar al último del mes y tener lo que tú necesitas para sobrevivir. Dios dice aquí, probarme, ¿vale? Te invita. Luego dice, en versículo 11, reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruiré el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Entonces Dios dice, cuando tú confíes en mí, con tu dinero, lo que ganas, voy a bendecirte y asegurar que hay fruto por tu labor. Todos quieren esto. Yo quiero solamente tener un trabajo donde puedo trabajar y recibir lo que me corresponde. Eso es lo que quiero, nada más. No hay pegas, no hay tonterías. Quiero trabajar y ganar un sueldo que cubre mis gastos y puedo proveer para mi familia y ya está. Todos quieren esto. Bueno, aquí dice la Biblia, Dios de los ejércitos, el Dios de poder. Dice, si tú confías en mí y tú confías con tu dinero a dar el diezmo, voy a asegurar que tu trabajo lleva fruto. Hablo de la viña, de la vid, que la vid va a producir. Pero si no confías en Dios y si tú no tienes la fe de dar al Señor y dejar 10% en sus manos, Él no te va a bendecir, como dice aquí en este versículo. Algunos cristianos quieren no dar y luego pedirle al Señor que Él les ayuda. Tenemos que caminar en fe. Pablo aquí nos anima de, oye, andamos por fe. Iglesia, es tiempo coger esta enseñanza y tomar en serio la responsabilidad de dar al Señor lo que para Él, lo que corresponde a Él. Y dices, pero yo no gano mucho, pues mucho más razón para diezmar. Pero yo soy pobre, 1000 veces más razón para diezmar y confiar en el Señor, para bendecir tu vida. Porque si tú no ya estás llegando al final del mes, pues es importantísimo confiar en el Señor y ver lo que Él hace. Y vivir no para ti, no estar obsesionado con dinero para comprar tus churros y comprar tu bocadillo en el bar de abajo, pero confiar en el Señor y ver lo que Él hace con tu vida. Vivir para Él, tu corazón entregado a Él, y es más como un paso de obediencia. No es para prosperar, no es para ser rico, es para agradar al Señor y andar en obediencia a la Escritura acerca de ser un cristiano generoso con lo que el Señor me ha dado. Muy bien, iglesia, paramos aquí, terminamos el capítulo la semana que viene con el ejemplo de Pablo y espero que esto haya servido como algo para animarte en tu vida cristiana. Que Dios os bendiga.